El falso joven maestro me vinculó a un sistema de los deseos, pero sin importar lo que yo pidiera, él siempre recibía el doble. Soñaba con usar el sistema para recostarse y disfrutar del éxito, subir a la cima de la vida sin mover un dedo y mantenerme siempre por debajo de él para que mis padres biológicos me abandonaran por completo. Pero jamás imaginó que yo no seguiría las reglas del juego. Deseo poder dormir 8 horas todos los días. Esa misma noche, el falso joven maestro cayó en un coma de 16 horas. Justo después de eso, hice mi segundo deseo. ¿Quién iba a pensar que, al día siguiente, él estaría arrodillado frente a mí, llorando y suplicando que no hiciera más deseos? Sostuve el último deseo no dicho en la mano y sonreí. Ni él ni el sistema imaginaron jamás que las reglas de este juego estaban escritas por mí. Texto principal. Después de ser reconocida por la familia adinerada, me vinculé a un sistema de los deseos. El sistema dijo que mientras completara las tareas, cualquier deseo se volvería realidad, pero soñé que cada vez que mi deseo se cumpliera, mi suerte sería robada por el falso joven maestro al doble, hasta que me ahogara y muriera llena de resentimiento. Cuando desperté, la trama del reconocimiento llegó justo a tiempo. Esta vez, miré la tarea inicial, intimidar al estudiante pobre, y me reí. Cuando me incorporé bruscamente de la cama, el sudor de mi espalda ya había empapado la estera veraniega azul y blanca, lavada tantas veces que estaba quebradiza, dejando una mancha oscura. Incluso la camiseta pegada a mi espalda se sentía como un trapo mojado. Mi corazón latía salvajemente en mi pecho, cada pum 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 golpeando mis costillas hasta doler, mis sienes pulsando al mismo ritmo. Afuera, el cielo apenas comenzaba a aclarar. El amanecer gris azulado se filtraba entre los viejos barrotes de seguridad y caía sobre la cama del tercero frente a mí. Estaba extendido como una estrella de mar, con un hilo de baba brillante en la comisura de la boca, murmurando: no agarres mi muslo de pollo, el último es mío. Sus ronquidos zumbaban como un pequeño motor, resonando con fuerza en el silencioso dormitorio. Miré la pintura amarillenta del techo, pero lo único que podía ver era la escena final y asfixiante del sueño. Estaba acostada en la cama dura de segunda mano en un pequeño alquiler, el armazón crujiendo bajo mí. Montones de ropa sin lavar se apilaban en la esquina. El aire estaba cargado del olor a fideos instantáneos baratos. En mi mano, mi viejo móvil iluminaba la pantalla, mostrando la última publicación de Makoto, el falso joven maestro, en WeChat. Llevaba un traje hecho a medida, sosteniendo a Lucía, vestida con un traje de novia estilo sirena, en sus brazos. Lucía apoyaba la cabeza en su hombro, sonriendo dulcemente. Detrás de ellos estaban mis padres. Mi madre llevaba un hipao deslumbrante y cubierto de joyas, sosteniendo la mano de Lucía mientras sonreía hasta cerrar los ojos. Mi padre daba una palmada en el hombro de Makoto, lleno de satisfacción. El texto decía: felicidades por la boda de mi hijo. Les deseo felicidad eterna. Ese mi hijo me perforó los ojos como una aguja. Mi pecho se apretó como si una bola de algodón empapada bloqueara mis pulmones, cada respiración raspando con un sabor metálico. Al final, la oscuridad devoró mi visión, junto con el resentimiento sofocante de por qué él puede robar mi vida y aún vivir tan bien, hundiéndome en un negro sin fin. Joder, maldije en voz baja y me limpié la cara, la palma cubierta de sudor frío. El sueño se sintió demasiado real, tan real que incluso ahora, al cerrar los ojos, aún podía ver el asco en la mirada de mi madre cuando me observaba, como si mirara basura, tan real que cada vez que Makoto se inclinaba y me llamaba hermano, la sonrisa falsa y fugaz en la comisura de sus labios reaparecía, tan real que la mirada esquiva de Lucía al verme, como si fuera una calamidad andante, me atravesaba las costillas. Me llamo Jorge Wang y crecí en el hogar de Bienestar Sunshine, en las afueras de la ciudad. La directora, a quien llamábamos mamá directora, contaba que cuando me dejaron allí, apenas tenía unos meses, envuelto en un pedazo de tela rota, con un candado de plata colgado del cuello, en el que estaba grabado el carácter Wang. Ayer por la tarde, 2 hombres vestidos con trajes negros, zapatos tan lustrados que podían reflejar la luz, vinieron a buscarme. Dijeron que yo era el verdadero joven maestro del grupo Ito, perdido hacía 18 años. En ese momento, yo estaba sirviendo comida en el comedor, con media ración de verduras y patatas a medio comer en la mano, y pensé que eran estafadores, hasta que sacaron el informe de prueba de parentesco, con un 99,99% de coincidencia genética, y además, el candado de plata que había llevado durante 18 años. Dijeron que la palabra Ito grabada en la parte trasera era el emblema familiar de los Ito. La escena del sueño era exactamente igual.
Incluso el detalle de que Makoto estudiaba una carrera conjunta chino-extranjera, con una matrícula 10 veces más cara que la mía. Yo entré con 623 puntos, mordiéndome los dientes para lograrlo. Mi matrícula dependía de la beca gestionada por el Hogar de Bienestar y del dinero que yo ahorraba trabajando los fines de semana. ¿Y Makoto? Según la gente del consejo estudiantil, él había pagado 3 millones en donación para entrar. Sus notas estaban más de 120 puntos por debajo de la línea de admisión. En clase siempre se sentaba en la última fila, durmiendo o jugando con el móvil. Al recordarlo, un escalofrío me recorrió el cuerpo, y se me erizó la piel. En el sueño, yo moría con una injusticia atragantada, en aquel minúsculo cuarto alquilado de pocos metros, sin siquiera un funeral digno. ¿Y la realidad? ¿Sería igual que en el sueño? ¿Aquella familia que yo deseaba con todas mis fuerzas, al final también sería una ilusión? Mi móvil vibró de repente. La pantalla se encendió mostrando un número desconocido. Respiré hondo, los dedos apretando el borde del teléfono hasta ponerse blancos. Deslicé para contestar. Y al otro lado llegó una voz suave pero distante, como vidrio envuelto en caramelo. Jorge, ¿tienes tiempo esta mañana? La familia enviará un coche a recogerte. Reunámonos para hablar de lo que viene después. Idéntico a la frase del sueño. Me quedé mirando la pantalla del móvil. Y de pronto me vinieron a la mente dos frases medio recordadas. Actuar sin. Actuar hace que nada quede sin hacerse. Y, la verdadera contienda está en no contender. Contender es, precisamente, no contender. Las había visto el año pasado en una edición antigua del Tao Te Ching que encontré en el estante polvoriento del orfanato. En aquel entonces me parecieron simple palabrería críptica, pero ahora siento que son como un salvavidas al que puedo aferrarme. De acuerdo. Los espero en la puerta oeste de la escuela. Intenté que mi voz sonara tranquila. Al colgar, me di cuenta de que otra capa de sudor me había empapado la espalda. Al bajar de la cama, el tablón hizo un crack, y el tercero se despertó. Se sentó frotándose los ojos, el pelo hecho un desastre como un nido de gallina, y preguntó: Jorge, ¿qué pasa? Es temprano y tienes la cara fatal. Nada, tuve una pesadilla. Busqué ropa mientras hablaba, y al tocar la camiseta descolorida del armario, una punzada me hundió el corazón. Ah, por cierto, hoy os invito a comer. Vosotros elegís el sitio, pedid lo que queráis. El tercero se espabiló de golpe, saltó de la cama, ni siquiera se puso las chanclas. ¿Qué, Jorge, te has hecho rico? ¿Acaso si eres un heredero oculto? Yo pensé que, como dijiste que creciste en un hogar de bienestar, eras tan pobre como yo. Me limité a sonreír sin contestar mientras me ponía la camiseta. El coche del osito esperaba bajo los plátanos orientales de la puerta oeste de la escuela. Era un Mercedes Maybach negro, con matrícula de números consecutivos que brillaban bajo el sol hasta marear. El conductor vestía un uniforme negro con gemelos dorados en las mangas. Al verme acercar, abrió la puerta trasera con toda cortesía e hizo un gesto de por favor. Inclinado, pero en sus ojos, ese matiz de evaluación me pinchó como una aguja. Me incliné para subir al coche, y el asiento de cuero era tan suave que me hizo sentir incómodo por todo el cuerpo. Ni siquiera sabía dónde colocar las manos. En el interior flotaba un leve aroma a sándalo, completamente distinto al olor a desinfectante del dormitorio del hogar de bienestar. Cuando el coche subió al viaducto, miré los rascacielos que retrocedían rápidamente por la ventana. No sentía ni una pizca de emoción por volver a mi linaje. Solo una creciente inquietud. En el sueño, la primera vez que fui a la Villa del Osito, estaba tan nervioso que las manos me temblaban. Al entrar, tropecé sin querer con un jarrón en la entrada, y Makoto sin querer derramó jugo encima de mí. Mi madre, aunque entonces ni me atrevía a llamarla madre, frunció el ceño mientras limpiaba las gotas de su vestido con una servilleta. Su tono, lleno de desdén. «Qué torpe eres. No tienes ninguna educación. Pareces alguien que nunca ha visto el mundo». Esta vez aprendí la lección. Planché mi ropa con antelación, lo hice ayer en la lavandería de la escuela por 5 yuanes, y compré un paquete de pañuelos en la tienda de conveniencia para guardarlo en el bolsillo. Incluso me corté las uñas para dejarlas impecables. La Villa del Osito era aún más imponente que en el sueño. En la entrada, la fuente lanzaba chorros de agua de 3 metros de altura, cuyas gotas se estrellaban en el suelo de mármol, levantando una fina llovizna. En el jardín crecían grandes extensiones de rosas rojas, todavía cubiertas de rocío. A su lado, un trabajador con uniforme de jardinería podaba las ramas con unas tijeras. La madre Ito estaba en los escalones de la entrada, vestida con un elegante vestido de seda color marfil.
un collar de perlas en el cuello y un bolso de piel de cocodrilo en la mano. Tenía una sonrisa en el rostro, pero era una sonrisa que solo llegaba a los labios, no a los ojos. Jorge, debiste cansarte en el camino. Entra, hace mucho viento afuera. Makoto también estaba allí. Estaba apoyado en el marco de la puerta, el pelo peinado con gel hasta quedar reluciente, con algunas mechas teñidas de dorado en las puntas. Al verme acercar, vino hacia mí con entusiasmo. Extendió la mano para darme una palmada en el hombro y dijo: hermano, menos mal que llegaste. Papá y mamá te estuvimos esperando desde ayer. Hasta le pedí a la cocina que preparara tus platos favoritos. Ah, bueno, no sabía que te gustaba, así que dije que hicieran algo al azar. Cuando su mano estaba a punto de tocar mi hombro, me moví ligeramente hacia un lado con naturalidad, esquivándolo, y murmuré un gracias. La mano de Makoto quedó suspendida en el aire. En sus ojos pasó un destello de sorpresa, tal vez porque no esperaba que no reaccionara como en el sueño, no encantado ni halagado, sino con cierta distancia. Al entrar al salón, me puse aún más tenso. La lámpara de cristal era gigantesca, de 2 metros, y su luz se reflejaba en los muebles de madera roja, deslumbrante. En la pared colgaba un paisaje firmado por un artista famoso cuyo nombre no reconocía. Una empleada me ofreció una taza de té caliente. La tomé con ambas manos, las yemas de los dedos rozando la cerámica tibia, y murmuré un gracias. Luego me senté en el sofá más apartado, el más lejos del asiento principal, con la espalda perfectamente recta. Aparentaba estar nervioso, pero en realidad estaba observándolos con el rabillo del ojo, tal como esperaba. Apenas conversamos un poco cuando la madre Ito dejó la taza sobre la mesa. Inclinó ligeramente el cuerpo hacia adelante y habló con un tono aparentemente negociador, pero con una fuerza que no admitía rechazo. Jorge, acabas de regresar, y hay muchas cosas en casa a las que debes adaptarte. Mira, Makoto ha estado con nosotros 18 años. Tenemos un vínculo muy profundo. De repente aparece un hermano mayor, y es normal que él se sienta un poco incómodo. Así que mira, de momento no cambies tu nombre, y tampoco digas afuera que eres hijo de la familia Ito. No queremos que la gente hable ni que Makoto quede en una posición difícil. ¿De acuerdo? Exactamente las mismas palabras que en el sueño. Levanté la cabeza, mostrando una expresión de duda. Mis dedos apretaron el borde de la taza, y tras unos segundos de pausa, respondí en voz baja: está bien, haré lo que usted diga. Tía, no la llamé mamá. No podía. En el sueño, cuando la llamé mamá por primera vez, ella se quedó aturdida un momento. Respondió con un murmullo ambiguo, pero su mirada se desvió hacia Makoto, y en ese instante, algo dentro de mí se congeló. El padre Ito estaba sentado en la silla de respaldo alto frente a mí, sosteniendo una tetera de arcilla púrpura. No había dicho ni una palabra hasta entonces, cuando abrió la boca lentamente, con una voz cargada de autoridad. En la villa hay suficientes habitaciones, pero acabas de regresar y quizás no estés acostumbrado a vivir con nosotros. Primero te asignaremos una habitación de invitados. Cuando te adaptes, ya veremos. Su mirada pasó sobre mí como si evaluara un producto, sin un rastro de la calidez que un padre debería tener hacia su hijo. Gracias, tío. Seguía sintiendo, con la expresión de obediente y sensato bien puesta, aunque por dentro sentía como si me clavaran un punzón de hielo. Makoto fingió intervenir. Papá, mamá, mi hermano acaba de volver. ¿Cómo vamos a dejarlo en una habitación de invitados? Mi cuarto es grande. Si hace falta, puedo dárselo a él. Yo me quedo en la de invitados. Pero mientras hablaba, lanzaba miradas a mi madre, esperando que lo detuviera. Me apresuré a negar con la mano, poniendo una pizca de sobresalto agradecido a propósito. No, no hace falta. La habitación de invitados está bien. Para mí da igual donde viva. No quiero causarle molestias al compañero Makoto. El brillo de triunfo en los ojos de Makoto era casi imposible de ocultar. Bebió un sorbo de té y la comisura de sus labios se curvó en una sonrisa casi imperceptible, cegaramente creyendo que yo era igual que en el sueño, fácil de manipular, y que con un poco de dulce me tendría comiendo de su mano. Cuando terminaron de enumerar todas sus peticiones, levanté lentamente la cabeza y saqué del bolsillo una hoja doblada con extremo cuidado. La había hecho anoche en el dormitorio, calculando hasta pasada la medianoche. Bajo la luz amarillenta de la lámpara, había anotado una por una los 300 yuanes mensuales de manutención del hogar de bienestar, las cuotas de libros y gastos menores de los 9 años de educación obligatoria, 2.860 yuanes en total, las becas de mis 3 años de secundaria, 2.000 yuanes al año, el dinero que gasté cada año en libros y material escolar,
E incluso los 500 yuanes que el hogar pagó por mis medicinas cuando enfermé en mi último año de instituto. Cuando lo sumé todo, eran 86,427 yuanes, ni un céntimo sin contar. Extendí la hoja hacia ellos y dije, tío, tía, crecí en un hogar de bienestar. El país me dio mucha ayuda. La directora siempre decía que uno debe ser agradecido. Ahora que los he encontrado a ustedes, quiero que este dinero lo devuelvan al país, pueden donarlo al hogar de bienestar. Consideren que es mi manera de agradecer los años de crianza que recibí. El salón quedó en silencio de golpe, tanto que ni los pasos de los sirvientes se escucharon. Los rostros de los padres Ito se tensaron al instante. La madre Ito tembló un poco y el té de su taza salpicó sobre su vestido de seda, dejando una pequeña mancha oscura. Makoto dejó de fingir también. Frunció el ceño y me miró como si fuera una criatura extraña, como si hubiese pedido una barbaridad incomprensible. La madre Ito tomó el papel con dedos ligeramente temblorosos. Lo revisó durante un buen rato antes de forzar una sonrisa rígida. Jorge, hijo, ¿por qué eres tan distante? Esta cantidad la tenemos. No hace falta complicarse tanto. Su voz sonaba un poco forzada. Tal vez no esperaba que yo planteara algo así, desbaratando su plan. El padre Ito tosió para romper la tensión. Sacó una tarjeta bancaria negra del bolsillo interno de su traje. La colocó sobre la mesa de té y la empujó hacia mí. Aquí dentro hay 5 millones. Considera que es la compensación de tus padres. Ese dinero se donará al hogar de bienestar. No te preocupes por eso. Su tono mostraba impaciencia, como si quisiera despachar a un mendigo molesto. 5 millones. El doble que en el sueño. En el sueño solo me dieron 2,5 millones, llamándolo gastos de vida temporales. En mi interior solté una carcajada fría, pero en mi rostro mantuve la expresión de sorpresa agradecida. Tomé la tarjeta con ambas manos, los dedos sujetando el borde de la tarjeta mientras decía, gracias, tío, tía, pero es demasiado dinero, no puedo aceptarlo. Tómalo. El padre Ito me interrumpió, con un tono que no admitía réplica. Considéralo lo que te debemos. Guardé la tarjeta bancaria en el bolsillo, sin decir nada más y sin llamarles papá o mamá. Tras sentarme un rato más, miré la hora en el móvil y me levanté para despedirme. Tío, tía, compañero Makoto, tengo clase esta tarde, así que volveré a la escuela. La madre Ito se quedó sorprendida, quizá porque no esperaba que no quisiera quedarme en el sueño. Yo pregunté con sumo cuidado si podía quedarme, y ella puso como excusa que la habitación de invitados aún no estaba lista, obligándome a regresar al dormitorio de la escuela. Se apresuró a decir, ¿no te quedas un poco más? Quédate a cenar. La cocina preparó muchos platos. No, tengo asuntos en la escuela. Gracias, tía. Dicho eso, me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. Temía que, si lo hacía, vería esa expresión de alivio en sus rostros, y temía que no pudiera contenerme y les preguntara, ¿de verdad me ven como a su hijo? Al salir por la puerta de la villa, el chofer quiso llevarme de vuelta a la escuela, pero rechacé la oferta, diciendo que quería caminar un rato. Avancé por el camino sombreado que rodeaba la mansión Ito. La luz del sol se filtraba entre las hojas y caía sobre el suelo formando manchas irregulares. Apreté la tarjeta en mi mano. El borde duro me pinchaba la palma. En mi cabeza solo había un pensamiento. Lo que perdí en el sueño, no lo perderé por segunda vez. Lo que Makoto me debe, lo que mis padres me deben, lo recuperaré, poco a poco. Cuando volví al dormitorio, el tercero, el segundo y el cuarto estaban allí. El tercero estaba en el ordenador jugando, el teclado sonando clac clac clac. El segundo veía una serie con auriculares, riéndose de vez en cuando con un jeje. El cuarto ordenaba libros, preparándose para ir a la biblioteca. Al verme entrar, el tercero pausó el juego inmediatamente, se giró y abrió los ojos como platos. Jorge, ¿qué tal? ¿De verdad eres un hijo de familia rica? ¿Esos 2 tipos de trajes sí vinieron a recogerte? Saqué la tarjeta del bolsillo y la dejé caer sobre la mesa. Con un clac nítido, la tarjeta negra golpeó la superficie. Mis 3 compañeros se acercaron de inmediato, los ojos clavados en la tarjeta como si fuera un tesoro. 5 millones, dije, tratando de que mi voz sonara lo más plana posible. Pero sospecho que es una estafa. ¿Quién da 5 millones porque sí? ¿Qué? ¿5 millones? El segundo agarró la tarjeta y la examinó contra la luz, sosteniéndola por las esquinas como si temiera ensuciarla. Jorge, ¿no será que una millonaria te está patrocinando? Esta tarjeta no es cualquier cosa, parece una tarjeta Black. No, lárgate. Me reí y le di un manotazo en la nuca. ¿Qué patrocinio ni qué tontería?
Ya os dije antes, hay gente que dice que soy su hijo perdido hace muchos años. Esta es la compensación que me dieron. Les conté todo lo del reconocimiento. Claro, sin mencionar el sueño. Solo les dije que esa familia era un poco rara, que no me dejaban cambiarme el nombre, ni reconocer el parentesco públicamente, y que de repente me daban 5 millones. Todo eso me parecía sospechoso. El tercero me dio un golpe en el hombro, tan fuerte que casi me tambaleé, y exclamó: Jorge, ¿qué más da si es una estafa? Saca el dinero y nos lo gastamos. 5 millones. Nos alcanza para vivir a todo lujo hasta graduarnos y aún sobra para comprar un coche. Eso, añadió el cuarto. Empujó sus gafas mientras sus ojos brillaban de emoción. Jorge, ¿y si nos invitas a una buena comilona? Como celebración anticipada de que encontraste a tu familia. Y celebración porque en nuestro dormitorio apareció un niño privilegiado. Al ver las miradas llenas de expectativa de los tres, algo dentro de mí se calentó un poco. Durante mis años creciendo en el hogar de bienestar, casi no tuve amigos. Había muchos niños y cada uno se ocupaba de lo suyo. Después de entrar a la universidad, estos 3 compañeros de dormitorio fueron la primera vez que sentí que tenía hermanos de verdad. Ellos me dejaban la puerta abierta cuando volvía tarde del trabajo. Me llevaban al comedor cuando no tenía dinero para comer. Y me compraban medicinas cuando enfermaba. Vale, tomé el móvil y abrí la aplicación de reseñas. Elegid el sitio. Hoy comemos lo que queráis. Pedid sin miedo. Los 3 soltaron gritos de emoción. El tercero cerró el juego de inmediato y empezó a rebuscar en la aplicación. Al final eligieron un restaurante muy popular cerca de la escuela, la Parrilla del Viejo Lugar. Decían que el cordero asado y los riñones a la parrilla eran buenísimos. Pero era caro, y normalmente solo íbamos por cumpleaños. Los 4 fuimos en bicicletas compartidas. El local estaba lleno, con humo flotando en el aire y olor a brochetas y cerveza. El dueño nos vio entrar y saludó con entusiasmo. ¿Los chicos de siempre? ¿La misma mesa? Sí, tío. Hoy vamos a pedir de todo, gritó el tercero. Llevándonos a la mesa del rincón, nos pasó el menú, y él lo empujó de inmediato hacia mí. Jorge, tú pides. Hoy eres nuestro papá patrocinador. Sonriendo, tomé el menú y pedí cordero asado, riñones, alitas de pollo, un montón de verduras, y 2 cajas de cerveza fría. Mientras esperábamos la comida, el segundo de repente recordó algo y me preguntó: Jorge, ¿esa familia te trata bien? ¿Es como en la tele, con muchos sirvientes y mesas llenas de comida? Me quedé un segundo en silencio. Recordé la lámpara fría del salón del osito y la sonrisa distante de la madre Ito. Negué con la cabeza. Normal, nada especial. El tercero notó que no quería hablar más del tema y enseguida cambió el tema. Nada de cosas tristes. Venga, primero un trago. Cogió una botella de cerveza y nos llenó los vasos a los 4. Justo cuando terminamos de servir la cerveza, llegaron las brochetas. La pierna de cordero humeaba, la piel dorada y crujiente, cubierta de comino y chile. El aroma nos golpeó de lleno. Los 4 empezamos a comer sin parar, charlando sobre juegos, clases, planes futuros y sueños. El ambiente se volvió cada vez más animado. A mitad de la cena, el tercero se levantó con el vaso en la mano. La cerveza tembló y soltó espuma. Jorge, voy a brindar por ti. No importa si eres o no un niño privilegiado. Solo por esta comida. Desde hoy eres mi hermano. No, ¿qué hermano? Mi padre adoptivo. Tú me proteges y yo te sigo. Cállate. ¿Qué padre adoptivo ni qué mierda? Le di una patada, pero estaba contento. Brindé con él. No hay quien proteja a quien. Somos hermanos. El segundo y el cuarto también se unieron entre risas. Padre adoptivo, llévanos a comer bien más seguido. Hecho, no hay problema. Respondí riendo y bebí un trago largo. La cerveza fría pasó por mi garganta y disipó la sombra que llevaba dentro. Cuando volvimos al dormitorio ya eran casi las 11. El pasillo estaba silencioso. Las luces con sensor se encendían a nuestro paso. Me lavé. Me acosté en la cama dura. Cerré los ojos, listo para dormir bien. De repente, una voz mecánica sonó en mi mente, sin emoción alguna, como una síntesis de computadora. DIN, condiciones detectadas. Sistema de los deseos vinculado con éxito. Abrí los ojos de golpe. Todos los vellos de mi cuerpo se erizaron y una capa de sudor frío me recorrió la espalda. ¿Un sistema? Igual que en el sueño. Pensé que era una alucinación y cerré los ojos con fuerza. Repitiéndome, cegaramente bebí demasiado. Estoy imaginando cosas. Pero la voz mecánica volvió a sonar. Aún más clara. DIN, el huésped no necesita alarmarse.
Este sistema es el sistema de los deseos. Ofrece 3 oportunidades de deseo. El huésped debe completar las misiones asignadas para obtener el derecho a pedir un deseo. Si falla la misión, recibirá un castigo. Lárgate, grité en mi mente. No quiero ningún sistema. Desaparece ya. Dean. La vinculación del sistema es irreversible. Si el huésped se niega a completar una misión, recibirá un castigo. El castigo es aleatorio y puede afectar la salud, los estudios o las relaciones personales del huésped. La voz siguió sin emoción alguna. Primera misión publicada. Acosar a la estudiante pobre con mejor promedio. Ana. Tiempo límite, 24 horas. Por favor, complete la misión lo antes posible. Ana. Su imagen apareció inmediatamente en mi mente. Era bajita, alrededor de 1,58 m. Siempre llevaba un uniforme azul desteñido, una chaqueta acolchada vieja en invierno y solo el uniforme en verano. En clase se sentaba en la primera fila, con la espalda recta, tomando apuntes detallados, subrayando con diferentes colores. Su familia era pobre. Había escuchado al jefe de clase decir que su padre era un ludópata que había perdido todo el dinero de la familia y acumulado deudas enormes. Su madre sufría una enfermedad crónica y necesitaba medicinas. Tenía un hermano menor en secundaria cuyos gastos dependían de ella. Después de clase, trabajaba a tiempo parcial, por las noches hasta las 11 en la tienda cercana, y los fines de semana repartiendo folletos. En el sueño, hice caso al sistema y la acosé. Aproveché cuando no miraba y le rompí los apuntes, dejando los pedazos tirados por el suelo. La esperé a la salida de la tienda donde trabajaba. Le quité el dinero que había ganado y la empujé al suelo. En el foro de la escuela publiqué rumores, diciendo que salía con hombres mayores por dinero y que usaba métodos sucios para ganar becas. Al final, en el segundo año después de graduarnos, Ana se tiró desde la azotea del edificio docente. La noticia decía que aún debía más de 100,000 yuanes. Su madre había muerto por no poder costear el tratamiento, y su hermano dejó la escuela para trabajar. En aquel momento pensé que era culpa del sistema, que yo no tenía opción, pero ahora, ¿qué mierda? Fui yo. Yo mismo destruí su vida. Yo la empujé al borde del abismo. Me di una bofetada. PAH. El sonido resonó en el dormitorio silencioso. El tercero se despertó sobresaltado, girándose medio dormido. Jorge, ¿qué pasa? ¿Matas mosquitos o qué? Sonó como si te fueras a partir la cara. Nada. Bajé la voz, aunque la garganta me ardía y el corazón parecía darse la vuelta dentro del pecho. La tragedia del sueño no podía repetirse. Ana era tan trabajadora, tan buena, no merecía ese final. Pero el sistema había dicho que habría castigo si no cumplía la misión. ¿Y si el castigo afectaba a mis hermanos? ¿O a mis estudios? ¿Cómo podía afrontarlo? Miré las manchas de humedad del techo, con la mente hecha un desastre. De pronto, un pensamiento cruzó como un rayo. El sistema me pidió acosar a Ana, pero no especificó cómo. ¿La definición de acosar la decide el sistema, o la puedo decidir yo? Si yo acosaba a Ana de otro modo, uno que cumpliera con la misión, pero que en realidad la ayudara, ¿podría funcionar? La idea me hizo incorporarme de golpe, los ojos brillando. Sí, eso es. Así tiene que ser. A la tarde del día siguiente, llegué media hora antes y esperé debajo del edificio de enseñanza. Justo era la hora de salida. Los estudiantes salían del edificio en grupos pequeños, charlando y riéndose. Me apoyé en un platanero, con los ojos fijos en la puerta del edificio, esperando a que Ana saliera. Anoche estuve pensando toda la noche, ¿cómo podía intimidar a Ana y al mismo tiempo ayudarla? Lo que más le faltaba era dinero, y lo que más necesitaba era librarse del acoso de su padre ludópata. Así que tenía que empezar por esos 2 puntos. Después de esperar unos 10 minutos, vi la figura de Ana. Llevaba una mochila desteñida por el uso y en la mano un bolsita de plástico transparente con 2 panes al vapor y un pequeño paquete de encurtidos. Seguramente su cena. Caminaba deprisa, con la cabeza baja, como si temiera ser reconocida. Justo cuando me disponía a acercarme para hablar con ella, de repente un hombre de mediana edad salió corriendo de un callejón al lado. Llevaba una chaqueta vieja manchada de grasa, el pelo despeinado, la cara cubierta de barba descuidada, y de su cuerpo salía un fuerte olor a tabaco y alcohol. Agarró bruscamente del brazo a Ana y le habló con una voz áspera, como lija raspando. ¿Y el dinero? ¿Dónde está el dinero que te dije que me trajeras? ¿Es que no piensas dármelo? Era su padre, Logan. Ana tembló del susto. La bolsa de plástico se cayó al suelo y los 2 panes rodaron hasta un charco al borde del camino.
empapándose de barro. Su rostro se puso pálido al instante y su voz se quebró con un sollozo. Papá, yo de verdad no tengo tanto dinero. Parte de lo que gané este mes en mi trabajo a medio tiempo lo usé para comprarle medicinas a mamá. Y lo que queda apenas alcanza para que mi hermano y yo podamos vivir. ¿Medicinas? La enfermedad de tu madre es un pozo sin fondo. No tiene cura. Logan levantó la mano para golpearla. La palma cortó el aire con fuerza mientras la amenazaba. Te lo advierto, hoy tienes que traerme 5,000 yuanes. Si no, iré a tu escuela a hacer un escándalo. Haré que todo el mundo sepa que tienes un padre ludópata y no podrás seguir estudiando. Ana cerró los ojos del miedo. El cuerpo le temblaba sin control. Yo ya no pude aguantar más. Corrí hacia adelante y empujé a Logan con fuerza. Él perdió el equilibrio, tambaleándose varios pasos. Casi cayéndose, levanté la mano y le di una bofetada, un pa, claro y fuerte. Logan se quedó aturdido, inmóvil, cubriéndose la cara mientras me miraba con furia. ¿Quién diablos eres tú? ¿Te atreves a pegarme? ¿Sabes quién soy yo? Lo miré fríamente, con la ira también en mi voz. ¿Y tú sabes quién soy yo? ¿Te atreverías a tocarla otra vez? Logan me miró. Luego miró a los estudiantes que se habían acercado. Algunos ya estaban grabando con sus móviles. Su expresión cambió. Una sombra de miedo le cruzó los ojos, aunque pronto volvió a fingir fiereza. Esto no se queda así, ya verás. Tras decir eso, le lanzó una mirada hostil a Ana. Se dio la vuelta y se fue refunfuñando, desapareciendo enseguida en el callejón. Ana se agachó y recogió con cuidado los 2 panes cubiertos de lodo. Las lágrimas le caían como cuentas rotas, golpeando los panes y empapándolos con círculos húmedos. Sus hombros temblaban. Parecía tan indefensa, tan miserable. Me acerqué y la levanté de un tirón, poniendo a propósito un tono duro e impaciente. Ven conmigo. Ana tropezó por el tirón, levantó la cabeza y en sus ojos había puro terror. Su voz temblaba. ¿Tú, qué quieres hacer? Cierra la boca. Te dije que vengas y punto. No respondí a su pregunta. La agarré y la llevé hacia un aula pequeña detrás del edificio. Ese salón se usaba para estudio independiente, y normalmente casi nadie iba, y mucho menos a esta hora. Cuando los estudiantes estaban o cenando o volviendo al dormitorio, seguro estaría vacío. La arrastré hasta entrar al pequeño salón de estudio y entonces solté su mano. El aula estaba muy silenciosa. Solo se oía el viento moviendo las hojas fuera de la ventana. En la pizarra todavía quedaban las fórmulas que el profesor había escrito en la clase anterior. En la esquina había telarañas, y sobre las mesas reposaba una fina capa de polvo. La empujé hacia una silla y luego saqué de mi mochila 2 fajos de dinero en efectivo. Los había retirado del banco ayer. Cada fajo eran 10,000 yuanes, envueltos con una banda roja que llevaba el logo del banco impreso. Los dejé sobre la mesa con un pa. El sonido pesado del dinero golpeando la superficie. Ana se sobresaltó con el ruido, levantó la cabeza y me miró con desconcierto. En sus ojos había confusión y miedo. Fingí una expresión lasciva. Dejé que mi mirada recorriera su cuerpo de arriba a abajo y hablé con un tono frívolo. Quiero contratarte como mi asistente personal. El sueldo será de 20,000 yuanes al mes. Es muy simple. Vienes cuando yo te llame. Haces lo que yo te diga. Y no puedes resistirte. Los ojos de Ana brillaron de inmediato, como si hubiera visto una chispa de esperanza, pero pronto se apagaron de nuevo. Mordió su labio, apretando con fuerza el borde de su ropa, y se levantó de la silla con terquedad en la voz. No lo haré. No pienses que puedes aprovecharte de mí, aunque me muera de hambre. Jamás haré algo así. ¿Aprovecharme de ti? Solté una risa fría y le di una bofetada. No usé fuerza, apenas rocé su mejilla, pero aún así su rostro se enrojeció. Quería que de verdad creyera que yo buscaba humillarla, para que el giro que planeaba no despertara sospechas. Subí la voz a propósito, hablando con un tono amenazante. No seas necia. Tu madre sigue esperando dinero para comprar medicinas. No. ¿Y la matrícula de tu hermano? ¿Aún no la has pagado? Si no aceptas, tiro este dinero ahora mismo y te arruino la vida para siempre. ¿Crees que podrás seguir estudiando? ¿Crees que tu madre podrá seguir viviendo? Esas palabras le atravesaron el corazón como cuchillas. Las lágrimas brotaron al instante. Sus hombros temblaban aún más. Miró los 2 fajos de dinero sobre la mesa y luego volvió a mirarme, con los ojos llenos de lucha y dolor. Finalmente bajó la cabeza poco a poco. Su voz tembló en un sollozo, como si hubiese renunciado a toda resistencia. Yo lo haré. Con manos temblorosas tomó el dinero y lo guardó en su pecho con extremo cuidado, como si fuera la última cuerda que pudiera salvarle la vida. Luego levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos, y preguntó en voz baja, ¿Es aquí? ¿O vamos a un hotel?
Al ver la humillación y la desesperación en sus ojos, sentí un dolor punzante en el pecho, tan fuerte que me faltó el aire, pero no podía ceder. Si lo hacía, todo el plan se vendría abajo y el sistema no me lo perdonaría. Fingí una expresión de desprecio, fruncí el ceño y la miré de arriba abajo, con un tono cargado de desdén. ¿Tú, con ese cuerpo flaco y sin gracia, oliendo a detergente barato, crees que estás a mi nivel? El rostro de Ana palideció de golpe, bajó la cabeza aún más, casi hundiéndola en el pecho. Sus dedos apretaban el dinero guardado en su ropa con tanta fuerza que los nudillos se volvieron blancos. Ahora te doy mi primer requisito. Aflojé un poco el tono, pero seguí sin permitir rechazo. A partir de hoy, dejas todos tus trabajos a tiempo parcial. Nada de tienda, nada de repartir folletos. Tienes que comer bien 3 veces al día. Mínimo un plato de carne y uno de verduras. Y no puedes gastar menos de 50 yuanes por comida. Cuando recuperes tu salud, vendrás a verme tal como estás ahora. Andar conmigo sería una vergüenza. ¿Entendido? Ana se quedó paralizada. Levantó la cabeza, con los ojos llenos de dudas, como si no hubiera entendido mis palabras. Tal vez jamás se imaginó que mi supuesto acoso consistiera en obligarla a comer bien y dejar todos sus trabajos a medio tiempo. ¿Qué miras? La fulminé con la mirada a propósito, fingiendo impaciencia. No creas que lo hago por ayudarte. Simplemente no permito que en esta escuela haya alguien tan miserable. Me avergüenza. Guarda el dinero y lárgate. Al terminar, me di la vuelta y salí sin mirar atrás. Tenía miedo de que, si la volvía a ver, no pudiera contener mis ganas de explicarle todo o de pedirle perdón. Al salir del pequeño salón, una brisa fría me golpeó la cara y me despejó un poco. Levanté la mano y me di una bofetada. ¡Pa! El dolor ardiente me recorrió la palma. Eres un maldito animal, murmuré entre dientes. Yo solo quería ayudarla, pero tenía que hacerlo dañándola así. Cuando regresé al dormitorio y acabé de sentarme, aún sin poder tomar aliento, la voz del sistema resonó en mi mente. Dean, el anfitrión ha completado la misión, intimidar a Ana, la estudiante pobre con el mejor rendimiento. Evaluación, aceptable. El anfitrión ha obtenido una oportunidad de pedir un deseo. Dado el estado actual del anfitrión, el sistema recomienda ganancias de inversión, mejora académica, expansión de contactos. Por favor, formule su deseo cuanto antes. Suspiré aliviado. La misión había terminado y Ana estaba a salvo. Sin pensarlo demasiado, le dije al sistema en mi mente: deseo dormir profundamente 8 horas perfectas todos los días. En mi sueño anterior, pedí un deseo relacionado con ganar dinero mediante inversiones, y Makoto ganó el doble. Mis padres me despreciaban aún más. Esta vez, no pensaba elegir algo tan utilitario. Quería algo que me sirviera a mí y que no beneficiara a Makoto. Dean, el anfitrión ha solicitado el deseo: dormir profundamente 8 horas perfectas cada día. Deseo concedido. El efecto comenzará esta noche. Por favor, espere con paciencia. La voz del sistema desapareció. Esa noche, me acosté en mi cama dura y me dormí enseguida. No hubo pesadillas, ni ruidos, ni siquiera escuché los ronquidos del tercero. Dormí profundamente, de forma deliciosa, como si estuviera acostado sobre una nube. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, ya había amanecido. Mis compañeros ya se habían levantado. Me estiré, sintiendo mi cuerpo lleno de energía y la mente clara. Había sido el mejor sueño de mi vida. Camino a clase con la mochila al hombro. Acababa de llegar a la entrada del edificio de enseñanza cuando escuché a varios compañeros hablando sobre Makoto. ¿Saben algo? Makoto durmió todo el día ayer. Dicen que la alarma sonó más de 10 veces y ni siquiera se despertó. Sus padres tuvieron que mandar al chofer al dormitorio para levantarlo. Casi llega tarde. Una chica lo dijo en voz baja, con una expresión llena de chisme. ¿En serio? Yo le mandé un mensaje anoche para ver si quería ir al cibercafé conmigo, y me contestó recién esta mañana, diciendo que se había quedado dormido y no lo vio. Un chico habló, confundido. Antes era súper energético. ¿Cómo es que ahora duerme tanto? Dicen que sus padres lo llevaron al hospital para hacerle un chequeo. Le hicieron una tomografía y análisis de sangre, y no salió nada raro. El doctor dijo que era extraño, que nunca había visto a alguien dormir tanto. Otra chica comentó, con los ojos llenos de curiosidad. Yo solté una risa fría por dentro. Tal como sospechaba, el sistema tenía un efecto doble. Yo pedí dormir 8 horas. Makoto dormiría 16. Ese era el truco del sistema, sin importar qué deseaba yo. Makoto siempre recibía una ventaja doble, pero esta vez, esa ventaja doble era un problema para él. Al terminar la clase, Makoto efectivamente vino a buscarme. Tenía muy mala cara. Las ojeras oscuras parecían como si alguien le hubiera dado un puñetazo. Sus ojos estaban llenos de venas rojas,
y se veía completamente agotado. Incluso su cabello, que siempre llevaba peinado y brillante, estaba hecho un desastre. Hermano, ¿no me estarás escondiendo algo últimamente? Se plantó frente a mí, bloqueando mi camino. Su voz tenía un matiz de sospecha, y me observaba fijamente, como analizando cada una de mis reacciones. Fingí sorpresa y mostré confusión en mi rostro. No, ¿qué pasa, Makoto? Tú más bien no tienes buena cara. ¿No has descansado bien? ¿Demasiada presión académica últimamente? Makoto siguió observándome. La sospecha en sus ojos se hizo aún más evidente. Últimamente no puedo despertarme. Duermo 16 horas al día. No importa a qué hora me acueste. Al día siguiente no puedo levantarme. Mis padres me han llevado a muchos hospitales grandes, incluso a especialistas, y nadie encuentra la causa. Hermano, ¿tú crees que haya algún problema? ¿Que alguien me esté haciendo algo? Cuando dijo alguien me esté haciendo algo, me miró fijamente, como si se le hubiera ocurrido alguna idea inquietante. Ni idea. Me encogí de hombros con inocencia. Tal vez estás demasiado cansado por tus estudios. Normalmente no prestas atención en clase. Así que antes de los exámenes tienes que quedarte despierto toda la noche estudiando. Quizás te desvelaste demasiado y dañaste tu cuerpo. Deberías descansar más y dejar de jugar tantos videojuegos. Makoto parecía querer decir algo más, pero en ese momento sonó la campana. El profesor entró al aula con su libro. Makoto me lanzó una mirada de odio antes de darse la vuelta y regresar a su asiento, la última fila, junto a la ventana. Durante los días siguientes, la hipersomnia de Makoto empeoró. Se dormía en clase todo el tiempo, con la cabeza ladeada sobre la mesa y la baba empapando el libro. El libro era marketing, y la portada ya estaba arrugada por la humedad. Varias veces el profesor lo llamó para responder preguntas, pero Makoto se levantaba medio dormido, incapaz de decir una sola frase, provocando risas en toda la clase. Una vez incluso se quedó dormido en una reunión del consejo estudiantil. Justo cuando el presidente estaba hablando, sus ronquidos resonaron en la sala silenciosa, y el presidente, furioso, lo expulsó del consejo ese mismo día. Los padres de Ito estaban desesperados. Lo llevaron a muchos hospitales grandes, incluso a clínicas especializadas en Pekín y Shanghái. Le hicieron todo tipo de exámenes, pero los resultados indicaban que su cuerpo estaba perfectamente bien. Todos los indicadores eran normales, sin saber qué más hacer. Incluso recurrieron a un adivino para pedirle un talismán a Makoto. Se lo hicieron llevar encima y colocaron arreglos de Feng Shui en casa, pero nada funcionó. Makoto seguía durmiendo 16 horas al día, y cuando estaba despierto, no tenía fuerzas, como un títere sin cuerdas. Mientras tanto, yo dormía 8 horas todos los días y me sentía cada vez mejor. En clase, mi atención estaba completamente concentrada. Entendía al instante lo que explicaba el profesor e incluso podía ayudar a mis compañeros con sus dudas. Antes no era bueno en matemáticas y siempre quedaba atrás. Ahora podía seguir la clase sin esfuerzo y hacer ejercicios por mi cuenta. Mis compañeros de dormitorio decían que parecía otra persona, más despierto, más seguro, más brillante. Esa noche, estaba estudiando en la biblioteca. El lugar estaba en silencio. Solo se oían las páginas pasar y el roce de los bolígrafos sobre el papel. Yo estaba sentado junto a la ventana, y la luz cálida se derramaba sobre mi libro. De pronto, una silueta familiar apareció frente a mí. Era Ana. Ella había engordado un poco en comparación con antes. Su rostro ahora tenía un color más saludable, ya no ese tono pálido de antaño. Llevaba un vestido azul claro, con un pequeño lazo en el cuello. Se veía limpia, fresca. En sus manos sostenía un cuaderno y, de pie frente a mí, dijo en voz bajita: «Jefe». Levanté la cabeza, sonreí y señalé la silla frente a mí. «Siéntate». «¿Cómo te sientes? ¿Has estado comiendo bien estos días?» «Mucho mejor. Gracias, jefe». Ana se sentó y colocó el cuaderno sobre la mesa. La portada era rosada, con dibujos adorables. Seguramente era nuevo. Bajó la cabeza y dijo tímidamente: «Este es el resumen de apuntes que hice estos días. Tiene los puntos clave y las dificultades que el profesor explicó. Si lo necesitas, puedo explicártelos». «No hace falta». Empujé el cuaderno de vuelta hacia ella con una sonrisa. «Tú concéntrate en estudiar. Estos apuntes son para ti. Ah, por cierto, ¿cómo están tu madre y tu hermano? ¿El dinero del tratamiento y la matrícula ya están cubiertos?» Ana se quedó un momento congelada. Luego levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de gratitud. Asintió y dijo: «Mi mamá ya salió del hospital. Está recuperándose en casa. El doctor dijo que mientras tome la medicina a tiempo, se pondrá mejor. Y ya pagamos la matrícula de mi hermano. Incluso obtuvo el primer lugar de su clase. Dijo que quiere aprender de mí». «Gracias,
Jefe, si no fuera por usted, no sé qué habría hecho. No hay de qué, sonreí, sintiendo una alegría cálida en el pecho. Estudia bien, consigue un buen trabajo en el futuro y cuida de tu mamá y tu hermano. Esa será la mejor recompensa para mí. Ana me miró. Sus ojos ya no transmitían aquel miedo ni aquella desconfianza de antes, sino agradecimiento y una tímida vergüenza muy difícil de notar. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente, bajó la cabeza y dijo en voz baja, «Lo entiendo, jefe». Mientras hablábamos sobre un ejercicio de matemáticas, la voz del sistema resonó de pronto en mi mente. Dean, segunda misión activada, faltar a clase 20 veces. Límite de tiempo, 3 semanas. Por favor, complétela cuanto antes. El incumplimiento resultará en castigo. ¿Faltar a clase 20 veces? Me alegró oírlo. Menos mal que ya me había preparado. Al elegir las materias este semestre, además de los cursos obligatorios, seleccioné 3 cursos flojos: apreciación cinematográfica, cultura del té y etiqueta china y extranjera. En esas clases los profesores casi nunca pasaban lista, y aunque lo hacían, siempre había compañeros dispuestos a responder por otros. Era muy fácil faltar. Durante las siguientes 3 semanas, empecé a faltar de forma planificada. En apreciación cinematográfica, el profesor siempre ponía películas antiguas. La mayoría de los estudiantes estaban con el móvil o dormidos, así que me escapaba sin problemas. En cultura del té, cuando la profesora nos pedía catar té, yo fingía ir al baño y regresaba directo al dormitorio o a la biblioteca. En etiqueta china y extranjera, cuando el maestro empezaba a hablar de reglas de comportamiento, escuchaba la mitad y me marchaba. Cada vez que faltaba, pedía al tercero que respondiera por mí. Él siempre aceptaba encantado y me decía, «Jorge, tú vete tranquilo, conmigo no hay problema». Mientras me escapaba de esas clases flojas, pasaba la mayor parte del tiempo en la biblioteca. A veces Ana me ayudaba a estudiar. Otras veces leía por mi cuenta o investigaba inversiones. Tenía 5 millones en mis manos. No podía dejar ese dinero sin uso para siempre. Tenía que hacerlo crecer. Leí muchos libros sobre inversiones y empecé a seguir algunas acciones y fondos, esperando el momento adecuado para poner parte del dinero a trabajar. Makoto muy pronto se enteró de que yo estaba faltando a clase. Probablemente alguno de sus informantes se lo dijo. En la escuela conocía a mucha gente, y siempre había un grupo de personas girando a su alrededor. Él creyó haber encontrado algo para acusarme y fue de inmediato a contárselo a los padres de Ito, esperando que me regañaran y pensaran que yo era un chico perezoso y sin futuro. Pero no esperaba que los padres de Ito estuvieran demasiado ocupados tratando su hipersomnia como para preocuparse por mí. La madre de Ito, tras escucharlo, solo respondió con desgano, «Ya lo sé, cuando Makoto se recupere, hablaré con él». El padre de Ito fue aún más directo. «Si quiere faltar, que falte. Al fin y al cabo, él no es parte de la familia Ito, y tampoco heredará la empresa. Lo trajimos de vuelta solo para quitarnos un peso de encima y evitar que la gente hable. Lo demás, que haga lo que quiera». Makoto quedó completamente ignorado. Volvió furioso, con una rabia que no podía desahogar, tragándosela toda por dentro. 3 semanas después, completé con éxito la misión de faltar a clase 20 veces. Esa noche, apenas regresé al dormitorio, la voz del sistema sonó en mi mente. «Dean, el anfitrión ha completado la misión faltar a clase 20 veces. Evaluación, excelente. El anfitrión ha obtenido una segunda oportunidad de pedir un deseo. Recomendaciones del sistema de los deseos, aumento del talento comercial, optimización de la apariencia, mejora del atractivo hacia el sexo opuesto». Si el anfitrión no elige una opción recomendada, podría enfrentarse a riesgos desconocidos. Por favor, elija con cautela. ¿Riesgos desconocidos? Solté una risa fría. El sistema aún quería intimidarme para que escogiera sus opciones recomendadas. En el sueño anterior, elegí las recomendaciones de ganancias por inversión y mejora académica, y Makoto obtuvo el doble de beneficios. Mis padres lo preferían aún más. Esta vez no iba a elegir esas cosas. Quería un deseo que me sirviera a mí y perjudicara a Makoto. Lo pensé unos segundos y dije en mi mente, deseo que mi orientación sexual sea hacia mujeres. Un deseo simple. Para mí no cambiaba nada, siempre me habían gustado las chicas, pero para Makoto, el sistema tenía efecto doble. Yo sería heterosexual. Makoto, bueno, pensar en la consecuencia ya me parecía divertido. Dean, el anfitrión ha solicitado el deseo, mi orientación sexual es hacia mujeres. Deseo concedido. El efecto se activará en 24 horas. Aviso del sistema, el anfitrión ha elegido una opción no recomendada. Existe riesgo desconocido.
Yo no estaba preocupado. Cualquier riesgo lo asumiría Makoto por partida doble. Y efectivamente, 2 días después, un nuevo chisme sobre Makoto se extendió por toda la escuela, incluso más rápido que el de su hipersomnia. ¿Han oído? Makoto le confesó su amor a un chico ayer en la pista. Una chica, móvil en mano, lo contaba emocionada a sus compañeros. Alguien grabó un video. Miren, hasta intentó abrazarlo. Y el chico lo empujó, súper vergonzoso. ¿En serio? Pero ayer lo vi comiendo con una chica. ¿Cómo es que ahora le gustan los hombres?, preguntó otra chica, totalmente sorprendida. Dios mío, ¿no estaba enamorado de Lucía antes? Ella lo rechazó. Él estaba súper deprimido. ¿Cómo cambió tan de repente su orientación?, dijo una tercera, con los ojos brillando de curiosidad. Mientras escuchaba todas esas conversaciones, sentí una profunda satisfacción. Makoto siempre se hacía el mujeriego de la escuela, persiguiendo a varias chicas y haciendo que todo el mundo se enterara, aunque ninguna le respondía. Ahora sí, su orientación sexual se volvió hacia los hombres. A ver cómo sigue haciéndose el Don Juan y cómo pretende seguir ligando con chicas. Esa noche, Makoto vino a buscarme. Me acorraló en un callejón junto al edificio del dormitorio. El callejón estaba oscuro. Solo había un poste de luz encendido, y su luz amarillenta caía sobre su rostro, haciéndolo parecer aún más desastroso. Tenía las cuencas de los ojos hundidas, el cabello completamente revuelto, y la ropa mal puesta. Incluso los botones de la camisa estaban abrochados de forma incorrecta. Parecía un loco. Fuiste tú, ¿verdad? Makoto se lanzó hacia mí y me cuestionó con furia. Me agarró del brazo, apretando con tanta fuerza que me dolió al instante. Su voz temblaba, mezclando miedo y rabia. Sé que tienes un sistema. Tú pediste un deseo para que yo me volviera así. Haz que el sistema me devuelva a la normalidad. Si no, voy a hacerte daño. Le aparté la mano con fuerza y solté una carcajada fría. ¿De qué estás hablando? ¿Qué sistema? No entiendo nada. Si tu orientación cambió, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Acaso si te gustan los chicos ahora, es culpa de otra persona? No te hagas el tonto. Makoto estaba cada vez más alterado. Me señaló con un dedo tembloroso. Primero duermo 16 horas. Ahora esto. Seguro que tú lo provocaste. Pide un deseo y devuélveme a lo de antes. O les diré a mis padres que te castiguen. Haré que te echen de la familia Ito. Adelante, dije con indiferencia, cruzándome de brazos. ¿De verdad crees que papá y mamá te van a creer? Ahora mismo lo único que les preocupa es tu hipersomnia y tu orientación sexual. A mí no me prestan atención. Y si les dices que tengo un sistema, lo único que pensarán es que estás loco, que estás desvariando porque tienes problemas psicológicos. Makoto me miró, aterrorizado, furioso y desesperado al mismo tiempo. Sabía que yo tenía razón. Sus padres ya no creían una sola palabra suya. Incluso pensaban que sus cambios se debían al estrés o a un trastorno mental. De repente, ¡pam!, cayó de rodillas frente a mí. Sus rodillas golpearon con fuerza el suelo, produciendo un sonido seco. Sus pantalones se mancharon con el polvo, viéndose sucios y arrugados. Él se aferró a la pernera de mi pantalón, con la voz rota, llorosa, como un niño desamparado. Hermano, me equivoqué. No debí competir contigo por el cariño de nuestros padres. No debí incriminarte. No debí hacerte daño. Perdóname solo esta vez. Por favor, cámbiame de nuevo, te lo ruego. Yo haré lo que tú digas. Nunca más me opondré a ti. Por favor. Lo observé arrodillado en el suelo y no sentí ni una pizca de compasión. Recordaba perfectamente lo que él me hizo en el sueño. Me arrebató mi identidad. Me arrebató a mis padres. Me arrebató a la chica que me gustaba. Y al final me llevó a la muerte. Ahora apenas sufría un poco de castigo y ya quería que lo perdonara. ¿Tan fácil quería salir de esto? Demasiado tarde. Le di una patada y cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Lo miré con frialdad. Todo lo que hiciste antes, ya debiste imaginar que habría consecuencias. Esto es el castigo que mereces. Dicho eso, me giré y entré al edificio del dormitorio, ignorando sus llantos y maldiciones. La luz con sensor del pasillo se encendió, iluminándome, y sentí el cuerpo más ligero, como si me hubiera quitado un enorme peso de encima. Apenas entré al dormitorio, antes siquiera de sentarme, la voz del sistema volvió a resonar en mi cabeza. Dean, tercera misión activada, romper relaciones con sus padres. Límite de tiempo, 1 mes. Si la misión no se completa, el anfitrión sufrirá un castigo grave, posiblemente poniendo en riesgo su vida. ¿Romper la relación con mis padres?
Solté una risa fría en mi corazón. Esa misión sin duda era obra de Makoto. Sabía que mi relación con los padres de Ito ya era mala y quería que perdiera por completo ese apoyo. Quería convertirme en alguien sin hogar, sin familia, sin respaldo. Creía que así me haría rendirme, obedecerlo como él quería. Pero justamente, eso era lo que yo ya me estaba planteando. Vivir con los padres de Ito siempre me hacía sentir incómodo. En sus ojos solo existía Makoto. Para ellos yo no era su hijo, sino un extraño, incluso una carga. En vez de seguir soportando esa humillación, prefería cortar todo de una vez, para evitar problemas futuros. Durante las vacaciones de verano regresé a la mansión de los Ito. La atmósfera dentro de la casa era opresiva, muy distinta a la de la última vez que estuve allí. Los padres de Ito casi no me hablaban. En la mesa solo comían en silencio. De vez en cuando decían unas pocas palabras a Makoto, preguntándole cómo se sentía. Makoto, por su parte, me miraba siempre con unos ojos llenos de rencor, como una serpiente venenosa lista para morderme en cualquier momento. Como era de esperarse, él no se quedó de brazos cruzados. Todos los días se dedicaba a hablar mal de mí frente a los padres de Ito, exagerando cosas, inventando historias donde yo era desagradecido o codicioso. Una vez, llevó una captura de pantalla falsa a la madre de Ito y dijo: «Mamá, mira lo que dijo mi hermano. Está hablando mal de nuestra familia afuera. Dice que tú y papá me prefieren a mí, que no lo quieren a él. Hasta dijo que quiere quedarse con la herencia y dársela a esa gente del orfanato donde vivía». Me acerqué a mirar. Esa captura era obviamente falsa, aunque el avatar era el mío. El nombre no coincidía y el tono tampoco era el mío. A simple vista se veía que estaba hecha con alguna aplicación de edición. Pero la madre de Ito lo creyó sin dudar. Tomó el teléfono con las manos temblorosas por la rabia y me gritó: «Jorge, jamás pensé que fueras así. Te dimos 5 millones y aún así no estás conforme. ¿Todavía quieres pelear la herencia con Makoto? ¿Todavía vas por ahí hablando mal de nosotros? ¡Qué codicioso! ¡Qué desagradecido!». Makoto, fingiendo preocupación, añadió: «Mamá, no te enfades. Quizás mi hermano fue engañado por alguien. No lo hizo con mala intención. No vale la pena enojarse por esto». Mientras lo decía, su mirada estaba llena de una satisfacción mal disimulada. «Yo no estoy confundido». Dejé mis palillos sobre la mesa y los miré con calma. «Nunca he querido pelear por ninguna herencia. Tampoco he hablado mal de ustedes. Esa captura es falsa. Si no me creen, pueden revisar mi historial de chat, o preguntarle a mis compañeros de dormitorio». El padre de Ito dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco. Su expresión se volvió oscura y su tono mostró impaciencia. «Basta ya. No digas más. La familia ya está lo suficientemente desordenada. ¿No puedes dejar de darme problemas?». Ni siquiera escuchó mi explicación. A sus ojos, yo solo era alguien que causaba líos. Al verlos así, la última esperanza que tenía en la llamada familia se desvaneció completamente. Respiré hondo y dije con voz tranquila, pero firme: «Ya que no confían en mí, entonces será mejor que rompamos nuestra relación». Los padres de Ito quedaron atónitos. No esperaban que yo lo dijera de manera tan directa. La madre de Ito tardó unos segundos en reaccionar. Luego soltó una carcajada fría. «¿Romper relaciones? ¿De verdad crees que nos importa perder a un hijo como tú? Pues rompamos». Entonces, el padre de Ito también se levantó, señalándome con el dedo, con la voz llena de furia. «¿Qué dijiste? Repítelo si te atreves». «Dije que rompamos nuestra relación». Lo miré directamente, pronunciando cada palabra con claridad y firmeza. «Desde hoy, ya no soy su hijo, y ustedes ya no son mis padres. A partir de ahora, no tendremos nada que ver. Yo no me meteré en sus asuntos, y ustedes no tienen que meterse en los míos». «Bien, muy bien». El padre de Ito temblaba de rabia, señalándome, incapaz de hablar durante varios segundos. Al final solo pudo escupir con odio. «Rompamos entonces. Consideraré que nunca te he tenido como hijo, y más te vale no volver a pisar esta casa». No dije nada más. Me di vuelta y regresé a la habitación de invitados. La habitación casi no tenía cosas, solo una cama, un armario y una mesa. Abrí el armario y guardé en la maleta las pocas prendas que tenía. Todas eran mías, porque la familia Ito jamás me había comprado ropa. Luego tomé el ejemplar del Dao de Jin que estaba sobre la mesa. Entre sus páginas guardaba una foto de la directora del orfanato. Mi mamá de verdad. Era mi único lazo afectivo real. Con la maleta en la mano, salí de la mansión. La madre de Ito gritó detrás de mí: «Y no vuelvas nunca más. En la familia Ito no existe un hijo como tú». No miré atrás. En cambio, sentí una ligereza desconocida.
Cuando crucé la puerta de la mansión, el sol me iluminó cálidamente. Por fin me liberaba de esa casa asfixiante. Por fin podía ser yo mismo. Apenas regresé a la escuela, Makoto apareció. Se veía aún más demacrado que antes, los ojos llenos de venas rojas, la piel pálida, como si acabara de arrastrarse fuera de una tumba. «Jorge, ¿de verdad rompiste la relación con papá y mamá?», preguntó, y en su voz había un matiz imperceptible de emoción, como si hubiera estado esperando ese resultado desde hacía mucho. «¿Y eso qué tiene que ver contigo?», respondí fríamente, sin ganas de hablar más con él. «Por supuesto que tiene que ver». Makoto sonrió, pero su sonrisa era torcida y perturbadora. «Ahora ya no tienes el apoyo de mis padres, sin el respaldo de la familia Ito. ¿Cómo piensas competir conmigo? Te lo advierto, será mejor que no pidas más deseos. Si lo haces, iré a buscar a Ana y le diré tu verdadero propósito al intimidarla. Le diré que eres un hipócrita. Creía que usando a Ana podría amenazarme. Demasiado ingenuo. Entre Ana y yo, solo nosotros dos sabemos lo que pasó. Aunque Makoto fuera a buscarla, ella jamás le creería». Lo miré y de pronto me reí, relajado. «¿De verdad crees que me asusta? Yo conozco a Ana mejor que tú. Aunque vayas, ella no creerá nada de lo que digas». Di un paso hacia él y bajé la voz, con un tono que era casi un susurro peligroso. «Por cierto, déjame preguntarte una cosa. Dime, si yo pidiera un deseo para que mi presión arterial estuviera entre 90 y 139 milímetros de mercurio de sistólica, y entre 60 y 89 milímetros de mercurio de diastólica, ¿qué crees que te pasaría a ti?». El color desapareció instantáneamente del rostro de Makoto. Retrocedió varios pasos, casi cayéndose. Me señaló con el dedo, temblando, con la voz llena de terror. Tú no hagas locuras. Si te atreves a pedir algo así, yo me iré contigo al infierno. ¿Tú harás qué?». Avancé lentamente, sin apartar mis ojos de él. «¿De verdad crees que tienes derecho a negociar conmigo? Tú ya no puedes controlar ni tu propio cuerpo, ¿y aún quieres competir conmigo? No pierdas tu tiempo». Makoto me miró con los ojos llenos de miedo. De repente se dio la vuelta y salió corriendo, más rápido que un conejo, y pronto desapareció de mi vista. Miré su silueta alejándose y solté una risa fría en mi interior. Ahora ya estaba aterrado por el sistema, con solo amenazarlo un poco. Él se asustaba. Esto era solo el comienzo. Haré que pague por todo lo que me hizo, tanto en mis sueños como en la realidad. Desde entonces, Makoto parecía otra persona. Ya no iba a la escuela, se quedaba en casa todo el día, encerrado en su habitación sin atreverse a salir. Las cortinas de su cuarto estaban completamente cerradas, fuera de día o de noche. La habitación permanecía sumida en la oscuridad. Los padres de Ito no podían hacer nada, así que cada día le dejaban la comida en la puerta, llamándolo para que comiera. Él solo abría la puerta de vez en cuando para tomar la bandeja, y luego volvía a encerrarse. La habitación estaba llena de vasos de fideos instantáneos y cajas de comida para llevar. Colillas y trozos de papel estaban esparcidos por el suelo. El aire estaba impregnado con un olor desagradable, como un vertedero. Siempre sentía que alguien quería hacerle daño. Por las noches tenía pesadillas constantemente. Gritaba, lloraba y decía cosas sin sentido como, «No te acerques. Yo no lo hice a propósito. Sistema, no me busques». La madre de Ito oía muchas veces sus llantos y sus gritos, y cada vez se le rompía el corazón, pero no sabía cómo ayudarlo. Los padres de Ito llamaron a un psicólogo para que fuera a la casa. El psicólogo habló con Makoto varias veces, pero cada sesión duraba poco. Makoto se alteraba y terminaba echándolo. El psicólogo les dijo a los padres de Ito que Makoto sufría ansiedad severa, fobia extrema y delirios, y que necesitaba ser hospitalizado. Pero Makoto se negaba rotundamente a ir al hospital, diciendo que allí había gente del sistema que quería hacerle daño. Yo no había pedido ningún deseo porque quería que Makoto viviera atrapado en el miedo. Su salud empeoraría cada vez más. Quería que fuera devorado poco a poco por el terror, que experimentara la misma desesperación que yo sentí en mis sueños. Pasó aproximadamente un mes. Estaba leyendo en la biblioteca cuando mi teléfono vibró de repente. Era un número desconocido. Dudé un momento, pero contesté. Del otro lado escuché la voz de la madre de Ito, temblorosa por el llanto. «Jorge, vuelve a ver a Makoto, por favor. Él ya no puede más». Me quedé quieto unos segundos. No esperaba que Makoto estuviera tan mal tan rápido, pero no sentí tristeza. Al contrario, me pareció que era un final merecido. «Ya rompí la relación con ustedes. Su situación no tiene nada que ver conmigo», dije con calma, sin la menor emoción en el tono. «Jorge, te lo ruego, vuelve a verlo».
No deja de llamar tu nombre. Dice que se equivocó, que quiere que lo perdones. El llanto de la madre de Ito se volvió más fuerte, lleno de desesperación. Sé que antes te tratamos mal, que fuimos injustos, que fuimos unos insensatos. Solo vuelve a verlo, te lo suplico. Guardé silencio unos segundos y finalmente rechacé. No, tengo cosas que hacer. Cuelgo. Después colgué. Puse el teléfono en silencio y continué leyendo. Esa misma tarde, escuché la noticia de la muerte de Makoto. El tercero me lo dijo. Lo había visto en internet. El joven heredero del grupo Ito, Makoto, había fallecido en su casa. La causa de la muerte, paro cardíaco. Luego escuché por otras personas que, aquella mañana, la madre de Ito había ido a llamar a Makoto para que se levantara. Estuvo tocando la puerta durante mucho tiempo, pero nadie respondía. Sintió que algo no iba bien, así que abrió la puerta con la llave de repuesto, y encontró a Makoto tirado en el suelo, con el rostro pálido, sin respiración alguna. A su lado había muchas pastillas esparcidas y una hoja de papel en la que había escrito tonterías como, sistema, no me busques y Jorge, me equivoqué. Cuando llegó el médico para revisarlo, dijo que Makoto había muerto por un paro cardíaco provocado por un miedo y una ansiedad extremos. Su cuerpo había sido destruido poco a poco por el terror prolongado. Varios de sus órganos ya mostraban señales de fallo. Los padres de Ito me llamaron varias veces para pedirme que asistiera al funeral de Makoto, pero yo rechacé todas sus llamadas. Ya había roto totalmente la relación con ellos, y el funeral de Makoto no tenía nada que ver conmigo. Después de colgar la última llamada, le dije al sistema en mi mente, quiero pedir un deseo, que no exista el sistema. Din. El huésped ha deseado, que no exista el sistema. Deseo cumplido. El sistema procederá a desligarse. Gracias por usarme. La voz mecánica resonó por última vez en mi cabeza y luego desapareció por completo. Solté un suspiro de alivio. Sentí todo mi cuerpo ligero, como si me hubiese quitado un gran peso de encima. El sistema por fin había desaparecido. Ya no tendría que ser controlado por él ni cumplir esas misiones extrañas. Después de que el sistema se desvaneció, dediqué más tiempo a mis estudios. Las notas de Ana mejoraron cada vez más. Pasó de ser la primera de su especialidad a convertirse en la primera de todo el grado, y recibió una beca nacional. Su salud también mejoró notablemente, su rostro recuperó el color y ya no estaba tan pálida como antes. Toda ella irradiaba vitalidad. La enfermedad de su madre también mejoró mucho. Tras un periodo de tratamiento, ya podía levantarse de la cama y caminar, e incluso hacer algunas tareas domésticas sencillas. Su hermano menor también se esforzó mucho. Ingresó en la escuela secundaria más prestigiosa de la ciudad y siempre quedaba entre los primeros de su clase. Llamaba a Ana a menudo para decirle que quería aprender de ella, estudiar en una buena universidad y cuidar bien de su madre y de su hermana en el futuro. Una tarde, Ana me pidió vernos junto al lago de la universidad. A la orilla del lago había muchos sauces. Cuando soplaba el viento, las ramas se movían suavemente como cabellos de una joven. En la superficie del agua brillaban destellos de luz, y de vez en cuando algún pez saltaba y dejaba ondas circulares. Ana llevaba un vestido blanco, con el pelo suelto sobre los hombros y una margarita pequeña en la mano. Estaba de pie junto al lago, y se veía especialmente hermosa. La luz del sol caía sobre ella, como si la envolviera un borde dorado. Jorge me vio llegar y mostró una sonrisa suave. Se acercó a mí y dijo en voz baja, ¿tienes tiempo hoy? Quiero decirte algo. Claro, dime. Le respondí con una sonrisa, con cierta expectación en el corazón. Ana bajó la cabeza y jugueteó con la margarita entre sus dedos. Sus mejillas se tiñeron de un leve rubor, y su voz sonó tímida. Sé por qué, me intimidabas antes. Gracias. Si no hubiera sido por ti, de verdad no sé qué habría hecho. Tal vez mi madre ya no estaría aquí, mi hermano no podría estudiar, y yo habría abandonado la universidad. Me quedé sorprendido. ¿Cómo lo supiste? Creí que lo había hecho todo de forma muy discreta, que nadie lo notaría. Lo oí por tu compañero de cuarto. Ana levantó la cabeza, y en sus ojos había un profundo agradecimiento. Él vio cómo echaste a mi padre aquel día, y también cómo me obligaste a dejar los trabajos a medio tiempo y a comer bien. Él y tus otros compañeros me dijeron que conocen tu carácter, que tú no querías hacerme daño, que solo querías ayudarme. Sonreí, sintiéndome realmente feliz. No esperaba que mis compañeros me defendieran así. Ana me miró con una mezcla de timidez y expectativa en los ojos. Su voz era suave, pero clara. Jorge, me gustas. ¿Quieres ser mi novio? Sé que todavía no soy lo suficientemente buena, pero me esforzaré. Estudiaré bien. Encontraré un buen trabajo en el futuro, y quiero luchar contigo, avanzar contigo. La miré y sentí que el corazón se me llenaba de dulzura.
como si hubiera bebido miel. Asentí con emoción. Sí quiero, Ana. Yo también te quiero. Ana se lanzó a mis brazos y rompió a llorar. Le acaricié la espalda suavemente, sintiendo el calor de su cuerpo, y una felicidad inmensa me envolvió. Todos los años de esfuerzo, dolor y cansancio desaparecieron en ese instante. Después, usé esos 5 millones para hacer algunas inversiones. Compré algunos fondos estables e invertí en una empresa tecnológica que recién empezaba. No esperaba que aquella empresa creciera tan rápido. En menos de un año ya generaba ganancias y mi inversión se multiplicó varias veces. Ana y yo conseguimos entrar juntos al posgrado de nuestra universidad. Durante la maestría íbamos a clase juntos, estudiábamos en la biblioteca juntos, comíamos juntos en el comedor. Los días eran llenos y felices. Después de graduarnos, abrí una empresa de inversiones. Al principio era pequeña, solo unas pocas personas, pero con la experiencia y los contactos que había acumulado, pronto empezamos a tener buenos resultados. La empresa creció cada vez más. Más tarde, renové nuevamente el orfanato. Ana entró en un hospital de alto nivel y se convirtió en médica. Trabajaba con mucha dedicación y tenía una enorme paciencia con los pacientes. Pronto ganó el reconocimiento de los directivos y de los enfermos. Cuando nos casamos, invitamos a mis 3 compañeros de dormitorio y a la directora del orfanato. La boda fue sencilla, pero muy cálida. La directora tomó mi mano, sonriendo feliz. Jorge, por fin encontraste tu felicidad. Me alegro mucho por ti. Los otros 3 hicieron el mayor alboroto en la boda y dijeron que serían los padrinos del futuro bebé. La vida después del matrimonio fue muy feliz. Compramos un apartamento no muy grande pero acogedor, con un pequeño balcón donde Ana plantó muchas flores. Cada vez que florecían, todo el balcón se llenaba de aroma. Los fines de semana visitábamos a la directora del orfanato. Charlábamos con ella y la ayudábamos en algunas tareas. También íbamos a casa de Ana, a ver cómo estaban su madre y su hermano. En cuanto a los padres de Ito, desde la muerte de Makoto su vida se vino abajo. El grupo Ito, sin nadie que lo administrara y con los errores de inversión del pasado, pronto entró en crisis y finalmente quebró. Pasaron de vivir en una lujosa mansión a un pequeño apartamento de alquiler, con una vida muy apretada. El padre de Ito, golpeado por la quiebra de la empresa, sufrió una apoplejía y quedó postrado en cama, necesitando cuidados constantes. La madre de Ito debía ir cada día al mercado a comprar verduras y además cuidar al padre. Su cabello se volvió blanco muy rápido y parecía mucho más envejecida. A veces la veía en el mercado. Llevaba una camiseta y unos pantalones baratos, con una bolsita de tela en la mano, regateando con los vendedores. Ya no tenía ninguna de la elegancia de antes. Cuando me veía, siempre agachaba la cabeza y pasaba rápidamente, sin atreverse a mirarme a los ojos. Yo tampoco le decía nada. Después de todo, ya habíamos roto por completo nuestra relación. Cada uno debía seguir con su propia vida. Y eso era suficiente. A veces recuerdo a aquel yo de mis sueños, ese yo que murió lleno de frustración en un apartamento alquilado. Si no hubiera tenido ese sueño, si no hubiera existido aquel sistema, quizá habría terminado igual que en el sueño, siendo intimidado por Makoto, despreciado por mis padres y, al final, con un destino miserable. Pero ahora tengo a una esposa que me ama, tengo hermanos que me tratan con sinceridad. Tengo mi propia carrera y una familia feliz. Me alegra haber aprovechado esa oportunidad y haber cambiado mi destino. La vida nunca es un camino recto. Siempre habrá dificultades y tropiezos. Pero mientras no nos rindamos, mientras sigamos siendo nosotros mismos, mientras mantengamos la bondad en el corazón, siempre podremos encontrar la felicidad que nos pertenece. Esa es la lección más importante que aprendí de toda esta experiencia.